Entonces vamos a hablar de estética terapéutica, vamos a hablar de todos los conceptos. Hoy es una introducción, ¿vale? Entonces mi currículum no, ya Pepa lo explicó muy bien, así que no hace falta hablar más de mi currículum. ¿Qué es lo que sí es importante? Saber que cada vez hay más voces hablando de la salud y la belleza, de la interrelación, de que no es solo hacerse un lifting o hacerse una cirugía o ponerse Botox o ponerse ácido hialurónico, sino es buscar las causas de por qué está sucediendo esto, de por qué unas personas envejecen de una forma y otros de otra. Y hay personas que sin necesidad de usar tanta cirugía y tanta cosmética, se mantienen con una piel muy saludable, mientras que otras personas, cuando tratan de hacerse retoque, y eso lo vemos mucho en los programas de televisión, de estos que yo no veo, que a veces las personas se hacen una cirugía plástica y quedan peor que antes de hacerse la cirugía. Entonces, hay que entender que tenemos que ir un poquito más al por qué suceden estas cosas. Una de las cosas más importantes, que era lo que hablábamos, es saber diagnosticar. ¿Cómo podemos saber por qué a esa persona le está saliendo una mancha, un melasma? ¿Por qué a esa persona le está saliendo determinadas arrugas? A ver, no vamos a hablar de las arrugas de las patas de gallo, que sí, ¿vale? No es lo mismo que tú así en natural no tengas patas de gallo y que cuando te rías se te hagan las patas de gallo. Eso es natural, son las arrugas de expresión. Pero otra cosa es que tú así al natural tengas una de las tres patas de gallo súper marcada. Esto hay que entenderlo. Es cuando tú miras a la persona en una posición, vamos a llamarle búdica, ahí. Ni se está riendo, ni está cabreado, ni está serio. Está ahí, en un estado de relajación. Entonces ahí mira cuáles son esas arrugas que se le están marcando. ¿Por qué? Porque una persona haces así y a la mayoría de las mujeres, porque esto es un problema más femenino, le va a salir el famoso código de barra, pero eso es normal. Ahora, una cosa es que cuando vayas a simular un beso o vayas a dar un beso, se te hagan las arrugas, y otra cosa es que aunque estés así, tengas que parecer que tengas todas las arrugas. Entonces, esto es lo más importante en el dermodiagnóstico, es saber identificar, o lo que te va a ayudar al dermodiagnóstico es a identificar por qué sale cada una de las arrugas, qué órgano, por ejemplo, en el caso de los melasmas, de los cloasmas, qué órgano está tóxico, qué órgano está afectado, y por eso esa toxicidad él se tiene que proteger y forma un melasma. O, por ejemplo, en el caso de las arrugas, ¿qué órgano no está siendo nutrido correctamente? Y por eso él está quejándose y está manifestando esa arruga. O en el caso de los órganos que están en la parte superior y en la parte inferior, porque ahí entonces lo que van a salir son esas zonas hipopigmentadas, hiperpigmentadas. Diferenciemos muy bien una zona hiperpigmentada de un melasma. Sabemos que no. Aquí yo no tengo que explicar eso, ni voy a estar explicando la piel, porque la piel tiene tantas capas y yo no voy a explicar eso. Eso ustedes lo saben de memoria. Vamos a entrar en la profundidad. No vamos a dar cosas superficiales. Entonces, ¿por qué hay zonas hiperpigmentadas? ¿Por qué hay zonas hipopigmentadas? ¿Por qué hay zonas donde entonces siempre te sale el granito? O hay zonas donde siempre te sale, es que tengo la menstruación, pero el granito siempre te sale en el mismo lugar. O por qué te sale una zona donde tienes como esas escariaciones, esas zonas con cuperosis, con esa dermatitis. ¿Por qué las dermatitis? ¿Por qué salen en esos lugares? Entonces ahí estamos hablando de que los órganos están afectados ya a un nivel mucho más profundo, que no una arruga, que es simplemente una desnutrición. Aquí ya estamos hablando de un proceso fisiológico donde el órgano está mucho más afectado. Entonces,
esta historia clínica, como es lógico, la vais a tener y te vamos a explicar. Hoy yo no voy a explicar nada, hoy te voy a decir todo lo que vas a aprender. Entonces, vas a tener esta historia clínica, vamos a hacer una serie de casos para que aprendas a hacerlo y entonces vamos a evaluar y vamos a aprender a calcular cuáles son los órganos que están más afectados. ¿Por qué? Porque coinciden las zonas de escariación con las melasmas, con las arrugas, con esto, con lo otro. Entonces, 2 y 2 son 4. Empiezan a sumarse cada mes, cada vez más, pero no se queda ahí, ¿vale? Una de las cosas que también vamos a ver es la parte emocional. ¿Por qué? Porque sabemos que las emociones afectan nuestra piel. Hasta hace relativamente poco, esto era más un conocimiento coloquial, un conocimiento popular, que no un conocimiento científico. Cada vez más se ha ido profundizando y se sabe que cada emoción está asociada a una hormona. Entonces, pues en dependencia, oye, estoy deprimido, estoy irritable, estoy inflamado. ¿Por qué? Porque tengo el cortisol alto, se me olvidan las cosas, estoy que no. Pues eso también va a bajar la belleza. Hay en dependencia de que si suben o bajan las hormonas. Yo aquí he puesto simplemente como deprimen la belleza, ¿vale? No he puesto, oye, y como es lógico, hay endorfinas y hay hormonas de la belleza, ¿no? Que estas no están puestas aquí, aquí están puestas, vamos a llamarle las malas, las negativas, las que más nos van a afectar, ¿vale? ¿Y cómo nos van a afectar? Fíjense, por ejemplo, cómo la tiroxina, la que tiene que ver con la tiroides, necesitan estar equilibradas. El cortisol necesitamos que esté bajo, pero la tiroxina no necesitamos ni que esté bajo ni que esté alto. La tiroxina tiene que estar en sus niveles adecuados. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama hipotiroidismo, es decir, cuando está baja la tiroxina, que da una serie de sintomatología, como el bocio exoftálmico, como todo lo que es engrosamiento, ¿vale? Presumía de esos 30 sobre su inmediato. Deme un segundo y así. Receta para Donald Trump. Vale. Y entonces, alguien estaba oyendo noticias de Donald Trump. Y entonces vamos a ver toda esta parte de las hormonas. Aquí vamos a profundizar mucho porque es muy interesante saber por qué te llega una persona con los ojos aquí abajo. Claro, tiene el cortisol por las nubes, tiene la testosterona súper baja, tiene la progesterona los estrógenos súper bajos. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Una gran tristeza. Y entonces le podrás hacer 4 cirugías para tratar de elevarle, le podrás poner botox, le podrás hacer lo que quieras, pero siempre esos ojos no va a haber luz en ellos, van a estar tristes. Entonces, también vamos a hablar de la importancia de los ejercicios. Los ejercicios también influyen en la belleza, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante saber que hay una patología que empieza a partir de los 45 y que cada vez va a ir a mayor, que es la sarcopenia. A mí me gusta poner ejemplos muy tontos, pero bueno. La sarcopenia es a los músculos lo que la osteopenia, la osteoporosis es a los huesos. Es decir, es una pérdida de masa muscular. Si tú no tienes masa muscular, pues la piel se te cae. ¿Por qué se te cae la cara? Porque tienes la piel caída, porque no hay musculatura debajo que la sostenga. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante también hacer esos ejercicios faciales, pero también hacer ejercicios normales. Porque también si bajamos a lo anteriormente explicado de las hormonas y de los estados anímicos y de las emociones, sabemos
Es que al lado, al otro lado está otra conferencia y entonces estaba un poquito alto y por eso me han sentido unos toques porque se estaba oyendo demasiado alto. Tenemos dos despachos y entonces esto es muy, muy importante, ¿vale? Hacer ejercicio. Esta clase en especial yo se la voy a pasar y va a ser Pepa quien nos va a dar, es una especialista en yoga terapeuta, en yoga facial, en ejercicios, se mantiene muy en forma, aunque yo vengo de las artes marciales, ella se ha dedicado mucho más a toda la parte de los ejercicios para mantener la forma, los ejercicios del yoga facial. Miren la cara tan maravillosa que tiene y eso no se logra así de la noche a la mañana. Eso es mucho trabajo. Algún día pondremos la foto de Pepa del antes y el después de cuando nos conocimos allá por el 2012 y cómo está en la actualidad. Entonces, esto es muy, muy... ¿Lo podemos hacer, Pepa? Entonces, es muy importante. Y esto lo vamos a ver, porque a veces tratamos de, por ejemplo, no sé, en vuestras ramas, pero a veces tratamos de trabajar la celulitis única y exclusivamente a base de maquinaria. Pero hay que atenderlo desde mucho más o desde muchos más ángulos, es un abordaje holístico. Lo que estoy tratando de enseñar, lo que Pepa y yo hemos estructurado con este curso es que le puedas dar una atención holística a tus clientas para que desde las 5 esferas, porque siempre hablamos de las 5 esferas, desde las 5 esferas podamos abordar a que esa clienta tenga los mejores resultados. Y sabemos como profesionales que unos grandes resultados son economía. ¿Por qué? Porque si algo llama es el boca a boca, si algo hace que crezca la clientela es el boca a boca. Otro de los temas que vamos a tratar y que a mí me fascina, de verdad, este es uno de los temas que a mí más me fascina, es la alimentación. Alimentación y belleza. Entonces, como bien dice aquí, manchas, arrugas, estrías, acné, no es otra cosa que la punta del iceberg. Ustedes no se pueden imaginar cuántos cuentos chinos andan por ahí de que si la ensalada, de que si las dietas veganas, de que si las dietas no sé qué. Yo todo esto se los voy a explicar, yo les voy a dar una clase completa y si necesitáis dos, también daré dos, daré una clase completa de alimentación. Yo siempre me gusta diferenciar alimentación de nutrición. ¿Qué es la alimentación? La cantidad de kilocalorías que necesita nuestro cuerpo al día y cómo asimilar esas kilocalorías de una forma adecuada. ¿Qué es la nutrición? La cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos, esos 40 componentes, principios activos fundamentales que nuestro cuerpo necesita para estar saludable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a romper muchos conceptos. Yo les aconsejo que estén preparadas para discutir mucho conmigo. A mí me encanta que me interrumpan, a mí me encanta que me lleven la contraria, a mí me encanta poder debatir y argumentar. No es que como dijo Buda, no creas las cosas porque están escritas en un libro, no creas las cosas porque las dijeron los sabios, no creas las cosas porque te las enseñaron en la escuela. Ponlas en prácticas en ti y en tus clientes y entonces verás la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos toda una anamnesis. Yo sé que ustedes no son nutricionistas, yo no quiero que ustedes sean nutricionistas. Yo quiero que con estas preguntitas y con 5 preceptos básicos que le puedas dar, no es darle una dieta. Yo mismo, que sí soy nutricionista, yo no doy dieta, yo odio dar dietas. Yo odio decir, en el desayuno vas a comer 50 gramos de pan con... Eso lo odio. Te soy franco, odio dar dietas, odio hacer planes de alimentación. ¿Qué somos? ¿Niños? De verdad que a esta edad no sabemos si tenemos los conceptos claros, qué debo comer y qué no debo comer. Pues yo lo que quiero es enseñarte a tener los conceptos claros
para que puedas. Después viene la otra parte, la parte emocional de por qué tenemos esas angustias, de por qué tenemos esas necesidades de comer determinados alimentos, como siempre pongo el ejemplo de, ay, es que me apetece por la noche un vasito de leche tibia. No, lo que te apetece es que tu mamá te arrope. Y ya sea porque no está, porque ha fallecido, o porque no es cariñosa, o porque vive en otro lugar, tú estás extrañando a la mamá y entonces, como estás extrañando a tu mami, pides un vasito de leche tibia. Y si es con miel, ya ni te digo. ¿Vale? Entonces, no, es que me apetece unas patatas de estas, unos chips, unas patatas de estas Lays o, como se, o de la marca que sea. ¿Por qué? Porque suenan, porque me siento que nadie me atiende, que mi marido pasa olímpicamente de mí, que mis hijos pasan olímpicamente de mí, que nadie se fija en mí, pues necesito llamar la atención y voy a comer patatas fritas. Entonces, todo esto son conceptos que ustedes pueden tener y sin necesidad de hacer ninguna dieta, puedan guiar. Siempre somos faros. Nuestra función es guiar. Nuestra función es decir a las personas, si coges por ese camino te va a ir mejor. No somos los padres de nadie, porque a veces cogemos y queremos ser en consulta como si fuéramos los padres de alguien. No, no somos los padres de nadie. No vamos a coger a nadie de la oreja y lo vamos a llevar para que tenga que comer así. Podemos ayudarlo, podemos negociar con ellos. Como yo siempre digo, yo ahora este fin de semana que estaba en Málaga, estaba con una colega paciente. Ella es más de lo que es el coach, la parte más del Reiki, de la parte más espiritual. Y era lo que yo decía, oye, estás engordando. Sí, pero es que yo hasta ahora he comido así, no me he engordado. Sí, pero estás al cumplir 50. Y como estás al cumplir 50, te estás engordando. Entonces, ¿cuál es el secreto? Muy sencillo. Cambia tu alimentación. Le encantan los hidratos de carbono. Y entonces, ¿qué le pregunté? De todos los hidratos de carbono, ¿cuál es el que menos te gusta? Tal. Pues como es lógico, ese será el primero. ¿Cuál es el que más te gusta? El pan. Pues ese lo vamos a dejar de último. Vamos a ir quitando los demás hidratos de carbono hasta que lleguemos a el pan. ¿Por qué? Porque el pan, que también representa al Padre, entonces ahí eso, pues vamos a luchar contra el pan, pero en su momento. No ahora, no te voy a hacer una terapia de choque. A partir de mañana tienes que comer así, porque no lo van a hacer. Porque si algo entendemos, si algo hay que entender, es que la alimentación es algo emocional. Muy pocas personas llegamos a la conclusión de que la alimentación es un acto fisiológico y comer rico, sabroso y bueno es lo normal, pero no es el mayor de los deleites. No, hoy que me estoy feliz, pues voy a comer. Ay, que estoy triste, pues voy a comer. Ay, es que mira, el momento más gratificante del día es cuando como. Vaya vida que llevamos para que ese sea el momento más gratificante que tienes. ¿De acuerdo? Entonces, es darle una serie de pautas a nuestros clientes para que aprendan a ir poco a poco hacia yo siempre utilizo este término, una madurez alimentaria. Es decir, a través de la reeducación nutricional, que tú vayas madurando y dejes de ser un niño pequeño dando pataletas por la comida que te gustaba cuando te has quedado en los 5, en los 7 años y sigues comiendo como si tuvieras 5 o 7 años y sigues dando las pataletas por las comidas de los 5 o los 7 años. ¿Entienden? Entonces esto es muy importante. Aquí les podría poner no sé cuántos ejemplos, pero no quiero dejar un pedacito al final para poder entrar en este ruego, en esto de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una pequeña historia clínica que, como es lógico, se les va a dar
Oye, que tú dices, oye, Jorge, pues mira que sí, me ha gustado esta idea de también ofrecerle a mis clientes un poco de consejos nutricional y además me saco un dinerito extra y lo mejor que tiene esto es que la inversión es súper irrisoria. ¿Por qué? Porque hace años una báscula buena lo que costaba era un dineral. Hoy por hoy te puedes encontrar una báscula decente, para no decir buena, por ciento y pico de euros. No llega a los 200 euros. Entonces, con esa inversión, ya lo demás ya lo vas a tener en el curso, que va a estar todo. Entonces, con esa inversión de esos ciento y pico de euros en una buena báscula, vas a poder llevar y controlar todo el progreso de ese cliente. Vamos a hablar también en este curso, vamos a hablar de nutrición. Aquí yo creo que es donde más vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque lo que pasa, por lo cual aparecen estas sintomatologías esto es una falta de nutrientes. Esto lo que sucede cuando aparecen estas manchas, cuando tenemos un órgano tóxico. ¿Por qué? Porque estamos comiendo alimentos que nos intoxican, estamos teniendo emociones que nos intoxican y no tenemos los nutrientes necesarios, como por ejemplo el glutatión, para que nuestro cuerpo se desintoxique. No tenemos el zinc, no tenemos el selenio, no tenemos el cobre, no tenemos toda una serie de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, de omega. No vamos a tener todos esos principios activos imprescindibles para poder detoxificar nuestro organismo. ¿Vale? Entonces aquí vamos a tener, esto posiblemente sean dos o tres clases específicas para toda esta parte, porque también queremos llegar a la parte de las fórmulas magistrales, porque es lo que decía, no es lo mismo, por ejemplo, el magnesio que es buenísimo, pero el magnesio si no se consume junto con la vitamina B6 no se absorbe, o el hierro, si el hierro no se consume junto con con la vitamina C, tampoco su absorción es aceptable. Entonces, vamos a dar toda una serie de combinaciones y de fórmulas magistrales para que a ustedes les sea mucho más fácil, sin necesidad de estudiar naturopatía, sin necesidad de ser un naturópata, simplemente diagnosticando por la cara, sin meterte en otros diagnósticos mucho más complejos, que de todos modos te vamos a dar uno muy interesante. Entonces, poder identificar cuál sistema está afectado y darle los nutrientes que su cuerpo necesita. ¿De acuerdo? Entonces, para eso les vamos a dar este test, que es muy sencillo. Ya verán lo fácil que es de hacer los resultados que dan, porque eso es increíble disculpen que yo siempre digo paciente por deformación profesional, ¿no? A veces tengo que luchar y decir cliente. Cuando el cliente no te miente, porque a veces, por ejemplo, el punto 3, ¿tienes problemas de picor en la zona íntima o mal olor en los pies? Está en un lenguaje muy coloquial para que no entremos con preguntas demasiado técnicas y que el cliente no las pueda entender, ¿no? Entonces muchas veces, ¿tienes problemas con picor en la zona íntima o mal olor en los pies? Y la persona le da vergüenza y dice, no, a mí no me pica, yo no uso Giganstein nunca, ni uso talco para los pies nunca. ¿Entiendes? Entonces, aquí es donde hay que hablar con el cliente y decirle, oye, esto es puramente tuyo. Yo te lo voy a dar para que tú te lo lleves. Yo no me lo voy a quedar. Contesta con sinceridad. Este cuestionario es tuyo y tú te lo vas a llevar. Yo solamente me voy a quedar con el número, con el número de los resultados de abajo. Yo no necesito las preguntas y respuestas que tú me has dado. Sé sincero, no ocultes nada. Entonces aquí vas a ser una naturópata
vas a poder diagnosticar a una persona de esas carencias nutricionales, de esos nutrientes que su cuerpo necesita y que esto trae como consecuencia que un sistema específico esté afectado. Esto sumado al dermodiagnóstico ya te va a dar un diagnóstico mucho más fidedigno que muchas veces hacer analíticas, porque las analíticas no siempre son reales. Yo nunca se me olvida el caso de un paciente que el día antes de morir las analíticas le salieron perfectas. Todos sabíamos que se estaban muriendo, todos sabíamos lo mal que estaba y las analíticas le salían perfectas. Entonces, las analíticas sí son importantes, claro que sí. Son señalativas, sí, pero la anamnesis, el cuestionario, preguntarle a la persona por qué se siente, cómo se siente, esto es muy, muy importante y puede darnos una información increíble. Otra de las cosas que también, esto va a ser otra, porque es mucho más delicada y mucho más profesional que yo en este tema, este masaje, que en verdad fue algo que yo estudié en la especialidad, en la medicina, en el curso de acupuntura de medicina natural y tradicional china. Entonces, esto es un masaje, que es un masaje terapéutico. En verdad, lo que se busca con este masaje es activar toda una serie de puntos, es activar toda una reflexología facial, igual que existe la reflexología podal. Y sabemos que si presionamos diferentes zonas del pie, logramos determinado, pues aquí lo que vamos a hacer es, al trabajar la cara, al activar esos puntos y al dar esos masajes en esa forma específica, lo que vamos a lograr es mandar una información para que nuestros órganos respondan igual que si estuviéramos haciendo una reflexología podal, igual que si estuviéramos haciendo una reflexología en los pies. Entonces, espero que el curso les parezca bueno. Hay mucha información porque estos son, como decimos, como me enseñaron a mí en la universidad, esto es el esqueleto. Estos son los puntos que se van a tratar. Después en cada punto profundizaremos. Y además de esto, ahora viene la parte de las preguntas, todo lo que tú me digas, oye Jorge, ¿por qué también no profundizar? Yo voy a estar dispuesto, así que ahora dejo de grabar y entonces pasamos para que ustedes me digan qué les parece, qué quieren, qué esperan y qué les gustaría añadir o quitar, porque también hay personas que me pueden decir, oye Jorge, que a mí no me interesa, pues si hay mayoría que no le interesa un tema, pues oye, se elimina ese tema.